voy a hablar sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Bueno, como introducción, la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco implica una señal negativa para el mercado mexicano, independientemente de la infraestructura, debido a que la señal que está enviando a los inversionistas y al mercado en general no es buena. Los contratos licitados con diferentes empresas implicaría aspectos legales que se tendrían que cubrir por concepto de cancelación. De acuerdo al análisis técnico, hasta ahora se han invertido hasta 100,000 millones de pesos, 60 millones en las obras realizadas y 40 millones en gastos no recuperables de contratos firmados. Ahora, una parte importante de aquí es la deuda externa, ya que en el momento en el que se devalúa el peso mexicano, dinero que los mexicanos debemos al exterior aumenta. Por lo tanto, en solo un día, dicha deuda externa aumenta. Claro que puede bajar, sin embargo, la tendencia es que suba debido a dicha cancelación. Comenzaremos con la economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La economía cierra con un crecimiento promedio del 2.5, que es superior a los crecimientos de los últimos dos gobiernos. Para el sexenio de Felipe Calderón se registró un incremento del 1.8 y un 2% en la administración de Vicente Fox, y esto es de acuerdo a datos de la INEGI. Se aprobaron 11 reformas en distintos sectores económicos. Estas fueron la reforma laboral, la reforma a la competencia económica, de telecomunicaciones, la financiera, la hacendaria, la reforma energética, la político-electoral, la reforma de transparencia, la del Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma educativa y la reforma a la de seguridad social. La Secretaría de Hacienda incrementó el endeudamiento del 33% al final del sexenio de Felipe Calderón, hasta un 57% en el final del sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2016, el endeudamiento tuvo una pequeña disminución, y esto fue debido a la ganancia cambiaria que obtuvo el Banco de México por la depreciación del peso. Aunque en promedio la inflación durante el sexenio de Peña Nieto parece ser muy estable, tuvo fluctuaciones muy amplias. Al cierre del 2015 se registraba la inflación del 2.1%, siendo una de las más bajas en la historia del país. Aunque al final del 2018 se espera tener una inflación de alrededor del 6.77%, una de las más altas registradas en los últimos 17 años. Con un récord de 29,000 homicidios, le costó a la administración de Enrique Peña Nieto aproximadamente el 10% del PIB de su gobierno. De acuerdo al Índice Global de la Paz, este delito le cuesta a los mexicanos aproximadamente 33,118 pesos. El Producto Interno Bruto en México en el año 2017 sufrió una reducción del 2%, la cual se dice fue generada por la incertidumbre de los procesos electorales por venir y las renegociaciones del Telecán. Debido a esto se implementó un plan de recuperación orientado al comercio exterior, el cual debía aumentar la competitividad externa, fortaleciendo las exportaciones mexicanas para el año 2018. La realidad es otra, ya que los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana al cierre de este año van a la baja y se espera una desaceleración para el próximo año. En 2017 el PIB mexicano creció un 2.3% y las previsiones de economistas para fines de este año ya se ubican por debajo de esta cifra. La OCDE bajó sus expectativas de crecimiento para el país en el 2018 del 2.5% al 2.2%, según su reporte de perspectivas económicas interinas. Cancelación del aeropuerto de Texcoco. La cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco implicó una señal negativa para el mercado mexicano, ya que independientemente de la infraestructura, debido a que la señal que estaban enviando a los inversionistas y el mercado general era una gran oportunidad que se estaba presentando, pero por cierta manera se canceló y los inversionistas se vinieron abajo. Hubo contratos licitados con diferentes empresas que implicaron aspectos legales que se tendrían que cubrir por concepto de cancelación. De acuerdo al análisis técnico, se habían invertido 100,000 millones de pesos, 60 millones en las obras realizadas y 40 millones
en gasto no recuperable de contratos firmados. ¿Qué quiere decir esto? Que a los inversionistas que decidieron invertir en el aeropuerto de Texcoco, gracias a esta cancelación, hubo problemas legales, pero independientemente de eso no van a recuperar su dinero. O sea, fue una mala apuesta. La deuda externa, el momento en el que se devalúa el peso mexicano, por lo tanto, dicha deuda externa aumenta. Claro que puede bajar, sin embargo, la tendencia es que suba debido a dicha cancelación. Bueno, esto puede ser un ejemplo de inversionistas extranjeros que vienen aquí a México, que decidieron invertir en el aeropuerto. Con dicha cancelación esperan que el precio suba, es decir, como tipo oferta-demanda, que esperan que gracias a la cancelación suba nuestra moneda, suba el valor de nuestra moneda nacional. El aumento de los impuestos. Este es un tema importante porque se utiliza para poder cubrir la deuda externa que se tiene por la decisión de la cancelación del aeropuerto. Como podemos observar, México es un país que obtiene sus principales ingresos por el turismo y las inversiones extranjeras, mismos que se ve afectado por la falta de congruencia. Y es un dato muy relevante, ya que cuando tú decides dejar de tener credibilidad ante las demás personas, se dejan de fijar en nuestro país. ¿Qué pasa si yo les prometo que les voy a hacer una fiesta o una graduación y al final del ciclo no cumplo? Yo pierdo mi credibilidad, pierdo ese interés en la inversión que yo iba a hacer en la fiesta y pierdo dicho interés para futuras inversiones o futuros proyectos que yo decida hacer con las personas. Ahora, el cambio de presidente, con las nuevas elecciones y con las diferentes formas de pensar de los posibles presidentes, llegó a México una nueva incertidumbre, la cual puede afectar o no al partido de izquierda para el año 2019. Enrique Peña Nieto, no me gusta comparar presidentes, pero a mí ninguno me gusta. Que claro, uno que otro, que es López Obrador, trae buenas propuestas, pero de igual manera, si no cumple lo que promete, los países extranjeros dejan de fijarse en México, dejan de venir al turismo y por consecuente dejamos de tener ese ingreso. Por conclusión, hoy en día es muy importante tomar en cuenta antes de comprometerse financieramente o a la hora de adquirir un crédito, asimismo también a la hora de invertir en algún proyecto, que debemos buscar noticias referentes al tema que vayamos a invertir y ver el entorno microeconómico y macroeconómico que presenta el país al cual vamos a decidir invertir para evitar este tipo de controversias que se presentaron países extranjeros con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Asimismo, debemos contemplar todos los criterios antes mencionados y, por otra parte, analizar la inversión, cuánto dinero te va a hacer perder o cuánto rendimiento te va a dar y en cuánto tiempo. Esos son factores que tú tienes que analizar, el factor de riesgo. Y en este tipo de inversiones, pues no se manejan las emociones, porque si se manejaran emociones, créeme que nadie que quisiera hacer negocios con esto. ¿Va? Muchas gracias.